Empezar con el caso más simple de todos. El caso más simple, perdón, cancelé la pantalla otra vez, un cable. Un cable que está vinculado en sus dos extremos, ahí lo vemos, la famosa tirolesa, dicen por ahí, un cable que en este caso tiene una longitud de 400 metros, ese cable de 400 metros está vinculado a dos apoyos, que en este caso son apoyos infinitamente rígidos, lo cual podemos encontrar alguna tipología de apoyo por ahí que parezca infinitamente rígido, pero en general no es el caso de una tirolesa, ¿no? Un cable que está suspendido de dos árboles en general no son infinitamente rígidos, dependerá del tamaño del árbol, obviamente. Pero bueno, ¿por qué hablo de los cables y de los apoyos infinitamente rígidos? Bueno, justamente porque el primer ejemplo que tomamos, y nosotros en nuestros cursos hacemos muchos cursos de tensomembranas, muchos cursos de cables, en realidad de todo tipo de estructuras, cursos que dictamos para nuestros usuarios, y hacemos ejemplos comparando el elemento cable, por ejemplo, con el elemento solo tracción, que es una duda que tienen siempre nuestros usuarios en Latinoamérica. Claro, hay una gran diferencia que hoy no vamos a hacer el ejercicio porque es parte de los cursos, pero sí lo comentamos. Hay una gran diferencia entre el elemento cable y el solo tracción. El elemento cable aporta muchísima para decirlo rápido, pero pueden ser 5.000 veces más de rigidez para determinada longitud, comparada con un elemento cable dependiendo de la condición de tesado del elemento cable. O lo decimos de otra manera, cuando el elemento cable tiene mucha pancita, el elemento solo tracción equivalente, la misma longitud, el mismo material, la misma sección, la misma magnitud de tesado, cuando el elemento cable y el solo tracción tienen la misma longitud, la misma sección, el mismo material, la misma condición de tesado, pero para esa condición de tesado, si el cable tiene mucha flecha o mucha pancita, como decía el profe, entonces, claro, para esa condición de tesado, el elemento solo tracción aporta decenas y centenas y miles de veces más de rigidez entre los dos extremos que está conectado, el elemento solo tracción. Claro, el elemento solo tracción fue muy utilizado cuando aparecieron las computadoras y claro, fue una de las primeras herramientas que se incorporó como elemento solo tracción. Es decir, el elemento solo tracción y el elemento cable, los dos son elementos que solo resisten tracción, pero el cable funciona con un concepto distinto, funciona para grandes desplazamientos y justamente el estado de formación en función de la condición de tesado de ese cable cambia mucho la rigidez en los extremos. Por ejemplo, para este caso, que es un mástil arriostrado, es justamente uno de esos casos donde cuando empezaron a aparecer las primeras computadoras y los primeros programas de estructuras, claro, ¿qué es lo que se hacía? Se utilizaba elementos solo tracción, pero ¿qué pasa? En estos elementos, en este mástil es un mástil que tiene, fíjense, 61 metros de altura. Este es un mástil real que existe en Argentina que calculó un usuario. No está terminado. Esta es una primera versión que nos envió el usuario para darle asistencia técnica como hacemos con todos los usuarios. Pero es un mástil real, repito, no está terminado. Tiene 60 metros de altura. Bueno, fíjense que este cable, si activamos el modelo, ahora vamos a hacer un ejercicio, pero fíjense que ese cable que está ahí tiene 60,4 metros. Entonces, ¿qué pasaba antiguamente cuando utilizábamos el elemento solo tracción? Cuando utilizamos el elemento solo tracción, claro, para las riendas más largas, las que llegan más alto en el mástil, la diferencia de rigidez era muy grande. El solo tracción,
le aportaba mucha más rigidez de lo que realmente tenía. Entonces, ¿qué se hacía? Se modificaba el módulo de elasticidad, se aplicaba esa formulita, ¿se acuerdan? El módulo de Ernst. El módulo de Ernst modificaba el módulo de elasticidad del cable para simular que en realidad era más deformable. ¿Por qué? Porque el cable tenía pancita o flecha a diferencia del solo tracción, que es un vínculo solo tracción entre dos nudos. Por eso también el solo tracción aporta mayor rigidez para determinada relación de flecha con el cable. Claro, pasaron los años, las computadoras fueron tomando cada vez más potencia y claro, ahora directamente podemos definir el elemento cable. Como elemento cable, inclusive ya se puede utilizar elemento cable en poleas. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento cable y un elemento cable en polea? Y que la fuerza axial en dos tramos, pasando por un nodo de una estructura, la fuerza axial en los dos tramos es la misma. Bueno, hoy en día tenemos el elemento cable. Podemos pedir las propiedades a nuestro fabricante, a nuestros proveedores. Por supuesto, tenemos que definir correctamente. Un error muy común que pasa, por lo menos nosotros lo vemos en muchos cursos, muchas veces ingresan como diámetro del cable el diámetro exterior. Por supuesto, los programas modernos hoy en día tienen grandes bibliotecas. Fíjense, por ejemplo, si yo vengo por acá, en este software que es RFM6, podemos utilizar hay muchas bibliotecas y bases de datos de elemento cable. Pero claro, uno tiene que consultar a su proveedor local. Por ejemplo, en el caso de Argentina, hay un proveedor muy interesante que además tiene un sitio web muy completo. Se los recomiendo porque tiene mucha info técnica, que es la empresa IPH. IPHinternacional.com, creo que ese es el sitio. Y está muy bueno el sitio de esa empresa porque tiene muy buen catálogo, tiene la carga mínima de rotura del cable, tiene recomendaciones técnicas de cómo trasladar un cable, cómo enrollarlo, etc. Tiene recomendaciones de coeficiente de seguridad. Pero cuidado, si bien nosotros tenemos, por ejemplo acá, este cable, por ejemplo, de Pfeiffer, el cable de Pfeiffer número 3, número 5, número 7, número 10, 15, fíjense que tiene un diámetro exterior de 14 milímetros. Pero si yo me fijo las propiedades de este cable, fíjense, de este cable de Pfeiffer, si cancelamos por acá, y yo me fijo acá en el botoncito de información, por ejemplo en este que tiene 12,2 milímetros, bueno, si ustedes hacen la cuenta pi por diámetro al cuadrado dividido 4, con este diámetro no van a obtener esa área de acero. O diciéndolo de otra manera, cuando ustedes tienen que incorporar una sección de un cable, además de la rigidez tipo cable, por supuesto, en un software ustedes tienen que definir el diámetro, el material y la rigidez del elemento cable, y ahora vamos a ver que la condición de for-finding también. Cuando definimos el diámetro, no tenemos que poner el diámetro exterior. ¿Por qué? Porque todos los proveedores tienen cables distintos, y los cables, ustedes saben que están conformados con una gran cantidad de toroncitos, y esos toroncitos son alambres que también están torsionados, y algunos cables inclusive tienen un alma, algunos tienen alma de PVC, algunos tienen un alma de zinc, algunos tienen un alma con fibra óptica. Bueno, no importa. El diámetro exterior no define la sección del cable. La sección del cable la tiene que proveer el fabricante. A veces en los catálogos no lo encontramos rápidamente y uno hace una cuenta con el peso propio, hace una cuenta inversa con el peso propio por metro de cable, suponiendo que no hay ningún alma de PVC, etcétera, etcétera. Bueno, uno puede sacar el diámetro, pero en realidad lo que tenemos que incorporar es el área de acero de ese cable.
Insisto, los programas hoy en día tienen muchas bibliotecas de cables, pero si tenemos que ingresarlos solitos, tenemos que ingresar el diámetro, además del material, que no es el mismo material que una barra de acero. Entonces, como les decía, existe el elemento solo tracción. De hecho, fíjense que los programas, y este programa también, tienen el elemento solo tracción. ¿Por qué? Bueno, porque viene de muchos años, entonces se sigue usando el elemento solo tracción o el elemento solo compresión, pero también está el elemento cable, que es un modelo de resolución estática de tercer orden, grandes desplazamientos y además la estructura en la posición desplazada y deformada. Para el caso de un mástil, por ejemplo, como este ejemplo que está acá, tal vez con el elemento cable, claro, hoy en día, en el año 2023, ¿para qué vamos a usar el elemento solo tracción? Que sabemos que hay que hacerle algunas correcciones, porque cuando el cable es muy largo, la pancita del cable cambia mucho la rigidez respecto del solo tracción. Bueno, pero hoy tenemos el elemento cable en los buenos programas de estructuras. Y tal vez en este mástil no hay problema. Tal vez no hay problema en qué sentido, perdón. Tal vez en este mástil, si bien sería lo más completo y lo más realista, pero no necesitamos hacer búsqueda de forma. ¿Cuándo necesitamos hacer búsqueda de forma? Y yo voy a ir cerrando los modelos que vamos viendo, que por supuesto, fíjense que acá pueden ver la deformada del mástil, pueden ver, ahí están todos los tesados de los cables, la deformada, pueden ver, por ejemplo, obviamente las fuerzas internas que viajan por cada barrita de ese mástil, y también fíjense que, y de paso les muestro un poco el RFEM, si no se enojan, y hoy pueden chequear todas las condiciones de resistencia, por ejemplo, chequeos a compresión, a flexión, y etcétera. Pero no es el punto. Queremos presentar la herramienta para cálculo de estructuras y lo vamos llevando de a poquito a la búsqueda de forma. Si bien estrictamente el for finding lo podemos aplicar a toda estructura que tenga cable, sea un cable, dos cables o tres cables o una estructura de cables, bueno, tal vez, como les digo, en un cablecito solo o en un mástil que son cables independientes, en realidad no son independientes, son cables que están conectados entre ellos independientes a una estructura que se está deformando. Por supuesto que el estado de formación depende de todo el sistema. Pero bueno, tal vez en un mástil no es imprescindible hacer una condición de for finding. Si lo tengo, lo uso, por supuesto, ni lo dudo. Ahí pueden ver la deformada de los cables. En este caso sí estoy usando una condición de for finding. Veo la deformada del mástil, los desplazamientos, etc. Las reacciones. En este caso yo no lo puse, pero en este software se puede resolver la cimentación completa. Inclusive se pueden armar familias de anclaje, familias de muertos de cimentación, y se pueden guardar como familias, como se hace en los conocidos programas de dibujo. Acá se puede hacer lo mismo, pero con estructuras. Hasta acá lo que vimos son cables que están vinculados solitos. No es este, perdón. El cable solito, la famosa tirolesa, que si yo me muevo, fíjense, tengo el cable y tengo el cable en la posición forma original, que es esta. Ese es el problema del cálculo de cables. Aunque este sea un ejemplo muy sencillito, el cable, claro, el cable es un elemento que funciona para grandes desplazamientos, que tengo que calcular en la posición desplazada y deformada. Por lo tanto, como decía el profe, salvando las distancias, pero yo me acuerdo del profe que decía que cuando tenemos elemento cable no se cumple la linealidad estática, porque tengo que calcular la estructura en la posición deformada y desplazada. No se cumple la linealidad cinemática, así le decía a mi profe. ¿Qué quiere decir que no se cumple la linealidad cinemática? Que el seno y el ángulo de la tangente ya no son iguales. Entonces, bueno, lamentablemente hay dos linealidades que no se cumplen. ¿Y cuál es el problema? No se cumple el famosísimo principio de superposición de efectos. Es decir,
no podemos sumar. Si yo tengo dos personas en la tirolesa, tengo una persona por acá que está colgada, si está colgada por ahí, un poco alta, ¿no? Para los 400 metros, y tengo otra persona que está por acá, el desplazamiento de la persona 1 y la persona 2 no es igual a la suma de los desplazamientos de la 1 más la 2 calculado por separado. ¿Por qué? Porque es una estructura no lineal. 1 más 1 no es 2. Pero claro, eso era un problema hace 30, 40 años. Hoy en día con la compu no hay ningún problema en resolver un modelo no lineal. Por supuesto, para los más jovencitos hay que entenderlo, hay que practicarlo, hay que preguntarle al profe, hay que aprobar los exámenes y después aplicamos y tenemos la tranquilidad de usar un modelo no lineal. Pero es una complejidad matemática, nada más que eso. Por supuesto, físicamente es más complejo, pero en realidad es una complejidad de velocidad de cálculo, es una necesidad de cálculo. En el cable solito no hay problema, en el cable en el mástil tampoco. El problema es, por ejemplo, en vamos de menos a más. ¿Qué es esto? Imagínense que ustedes tienen un río, ustedes tienen acá, están ahí en algún lugar de su país y tienen que cruzar un río que tiene 100 metros, 200 metros de borde a borde, y justo pasa una tubería que transporta agua, que transporta petróleo, que transporta gas, lo que sea. ¿Y cómo hago para cruzar el río con la tubería si no necesito ningún puente? Bueno, hago un puente con cables. Si tengo un puente, bueno, mejor. Pero si no, hago un puente con cables. Claro, cuando uno piensa en un cable, y podíamos, en el ejercicio anterior, cuando teníamos el cable solito, apoyado de dos extremos, en situación de reposo y solo con peso propio, podíamos hacer un desarrollo con aplicando las ecuaciones de la estática, resistencia a materiales, y podíamos obtener una famosa ecuación que se llama la ecuación de la catenaria, ¿no? En el caso anterior, cuando teníamos el cable solito, vinculado a dos apoyos fijos, en estado de reposo, y solo con su peso propio. Si partíamos un pedacito de ese cable y hacíamos equilibrio y etcétera, obteníamos la ecuación de la catenaria con coseno hiperbólico, etc. Que para hacerlo más fácil, hacíamos un desarrollo en serie de Taylor, tanto lío, tomábamos los dos primeros términos y lo transformábamos en una parábola, y siempre funcionó bien, y por supuesto que está bien. Pero claro, el profe decía que la catenaria solo existe cuando el cable está suspendido de dos apoyos infinitamente rígidos y cuando su carga es una carga igualita al peso propio. Por eso el profe decía, si vos tenés que hacer un cable del cual va a suspender algo, del cual vas a colgar algo, le tenés que poner estos cablecitos secundarios, que se llaman péndolas, o cables secundarios, o cables auxiliares, y el profe, ¿se acuerdan que decía, lo tenés que poner cerquita a los cables secundarios? ¿Por qué decía eso el profe? Y porque si no la carga no la podíamos asemejar a una carga distribuida como el peso propio, entonces la fórmula no podíamos aplicar la catenaria. De hecho, si yo saco todas las péndolas y pongo 3 péndolas en todo el tramo, ni por aproximación es una catenaria. Claro, imagínense en este caso, donde tengo una tubería de acero, eso es una tubería de 500 milímetros, que tiene algo por adentro, que puede ser agua, ese algo genera una carga, además del peso, y esa tubería la tenemos que pasar de un punto A un punto B de un lado y del otro lado del río. Pero además, si esa tubería está en la Patagonia Argentina o está en alguna zona de
de fuertes vientos, tiene viento lateral, además de que se forma el famoso manguito de hielo, que además genera más carga todavía, pero tenemos viento. Entonces, como tenemos viento, le tenemos que poner un cable lateral de acá y un cable lateral de acá por si viene el viento también del otro lado. Entonces, claro, el estado de carga en esa estructura no es la catenaria. Por supuesto, como decía el profe, por supuesto que este tipo de estructuras se han calculado y se han corregido y se han calibrado in situ, y la catenaria, para empezar, anduvo muy bien durante muchos años. Pero cuando empezamos a poner más cables, la catenaria ya no existe, no es válida. De hecho, ustedes se pueden fijar, por ejemplo, les recomiendo el libro del ingeniero Signoli, Construcciones Metálicas 1 y 2. Creo que es el libro de estructura metálica que tiene absolutamente todo. Es un libro antiguito, un libro viejito, decía el profe, pero tiene todo. Tiene una cantidad de tablas de predimensionamiento increíble. Del ingeniero Signoli, editorial Dosat. El ingeniero Signoli era del Politécnico de Turín. Y el ingeniero Signoli, en su capítulo de redes de transmisión de energía eléctrica, decía que cuando queremos calcular un cable entre dos torres de transmisión de energía eléctrica, para peso propio y para el peso del hielo estaba bastante bien la fórmula de la catenaria, pero cuando tenemos peso propio, tenemos hielo y tenemos viento, no podemos sumar, porque no es un modelo lineal. Y entonces, ¿qué dice el profe Signoli ahí por la página 500? Yo pensaba que estaba en la 1400, hoy me fijé, pero no. Anda por la página 500. El profesor Signoli en esa época decía, bueno, está bien, no podemos sumar, pero tenemos que sumar porque no tenían potencia como para poder resolverlo de otra manera. Y el profesor Signoli decía, sumamos el viento, no queda otra, tenemos que sumar. ¿Y qué pasa cuando sumamos directamente? Bueno, estamos sobredimensionando un poco. Bueno, nos ponemos del lado seguro al menos, pero tenía que sumar a mano el ingeniero Signoli. Pero hoy, fíjense que para las estructuras de cables, y en realidad para cualquier estructura de cables, ahí están viendo la estructura en su forma real, sin escala. No, perdón, sí tiene escala. A ver, no, esa es la forma. Perdón. A ver, ¿está bien? Sí, esa es la forma. ¿Ven? Fíjense que no es una catenaria, es parecida. ¿Por qué no es una catenaria? Porque la tubería de acero de 500 milímetros en 200 metros de longitud es un elemento deformable. Y además porque tenemos los cables laterales. Los cables laterales generan dos componentes, una componente horizontal, una vertical, y además tenemos la componente del cable superior principal. Y entonces, ¿cómo hacemos para resolverlo? Bueno, repito, se ha resuelto siempre. De hecho, el ingeniero Signoli, en este libro antiguito, que yo les recomiendo que lo consigan, son 2 tomos de 1500 páginas, para que se den una idea, fantástico libro. Él decía, bueno, tenemos que sumar, y se resolvía muy bien, por supuesto, y ahí están las tuberías de muchos años. Pero claro, a medida que las computadoras fueron avanzando, que los programas de cálculo fueron creciendo y que la potencia, en realidad el origen de todo esto es la potencia de cálculo de la compu, los programas van desarrollando métodos de cálculo cada vez más interesantes, más realistas, que nos permiten, por lo menos yo pienso así, hay gente que le tiene miedo a los modelos de cálculo avanzado. Me imagino cuando Winkler desarrolló su método hace 155 años, seguro que nadie le tenía miedo. Pero bueno, hay gente que le tiene miedo a los procesos de cálculo. Pero yo creo que es una forma de disfrutar más de la ingeniería, no menos. ¿Por qué? Y porque puedo hacer 60 tuberías en una mañana. Y esos modelos de cálculo nos permiten hoy en día, y ya les voy a contar cuál, calcular la forma antes de la deformada. Entonces, fíjense
en este programa que se llama RFM6 de la empresa Drupal. Vamos a ver si hacemos un ejercicio ahora. Les quiero mostrar también el ejemplo de la Tenso, que es un caso de estructuras con cables. Ahora vamos a hacer un ejemplito también con cables, que es rapidito. Fíjense que aquí arriba yo puedo ver la forma original, la forma del estado inicial y la forma deformada. Parece un trabalengua, un juego de palabras. La forma original es esta. Y ustedes deben estar diciendo, ¿y qué es la forma original? La forma original es la forma fácil. ¿Cuáles son los datos que tiene un calculista para pasar una tubería de un lado al otro? Si viene por acá y acá está el río, y ahí está el agua y ahí están las pirañas, yo tengo que pasar del punto A al punto B. ¿Qué dato tengo? La distancia. Bueno, por supuesto, conocimiento técnico siempre tiene que existir, porque no podemos usar esto, ni el programa, ni calcular una tubería colgada, si no tenemos conocimiento técnico de ingeniería, de cálculo estructural. Si no tenemos experiencia en este tipo de estructuras, como decía mi profesor, el ingeniero Núñez, que en paz descanse, de mecánica del suelo, el ingeniero Núñez decía, mira, si no tenés experiencia, lo más grave que te va a pasar es que tengas que pensar un rato más. Si tenés experiencia, pensás un rato menos. Entonces, bueno, ponemos una altura de cable. La altura del cable, inicialmente yo no la conozco. Bueno, la puedo conocer porque puedo aplicar la formulita de la catenaria para aproximar la altura que necesito del cable. La distancia también. Entonces, ¿qué dato tengo yo de la tubería? Primero el diámetro, porque es desde el punto de vista hidráulico la necesidad de diámetro. La longitud, porque es la distancia que tengo que cruzar. La altura del cable principal, porque puedo estimar la flecha que necesito del cable. Y si no, tendré que iterar. Así decía el profe Núñez de mecánica de suelo. A lo sumo tendrás que ensayar un poco más, como hacíamos nosotros cuando estábamos aprendiendo. Y después tengo los cables secundarios. ¿Cuántos pongo? Bueno, si yo aplicara la fórmula de la catenaria, los tengo que poner muy juntitos a los cables. Pero si aplico un método for finder, los cables los pongo donde quiero. Es una cuestión de diseño, una cuestión de materiales, cantidad de conexiones, es una cuestión de materiales disponibles, es una cuestión de los talleres que tengo en la zona para poder fabricar eso. Cuanto más cantidad de cables secundarios tengo que hacer más conexiones, más cantidad de cortes, un poquito más de desperdicio. Bueno, cuando tengo que aplicar la catenaria, estoy restringido a la separación de estos cables. Si no aplico la catenaria y aplico un proceso for finding, si quiero puedo poner un cable en el centro. Claro, cuidado, si pongo un cable en el centro me van a quedar 100 metros de tubería en el aire. Va a depender también del chequeo de la tubería. En este tipo de estructuras, seguramente lo sabrán, pero lo compartimos entre todos, es importante que la tubería en la posición forma con la carga que va a transportar, por ejemplo, agua, quede con una curvatura hacia arriba, para decirlo rápido y fácil. ¿Por qué? Porque tiene que escurrir el líquido hacia las puntas, no puede quedar el líquido en el centro, aunque sea una tubería de gas, que se genera vapor y se genera transpiración, tiene que fluir hacia los extremos. Entonces, esos son los datos que yo tengo, desde dónde hasta dónde voy. Entonces, yo sé que el cable, y puedo estimar o puedo aproximar o ensayar la altura de ese cable. Lo que no conozco de ese cable, para ese sistema estructural, que son 3 cables con un montón de péndolas, lo que no conozco es la posición final del cable. Porque la posición final de ese cable depende de los 3 cables principales y de todos los cables secundarios y del tesado que yo le aplique y de las cargas, por ejemplo, del peso propio y de las condiciones de apoyo. Entonces, en el año 2023, con la potencia de cálculo de las computadoras modernas, yo puedo dibujar una estructura de cables y hacer un boceto o un bosquejo
para la geometría que necesito, si fuera una tensomembrana serían las alturas, las volumetrías, las distancias, la altura mínima del techo superior y etcétera, pero no tengo la forma. Yo sé desde dónde hasta dónde va el cable. Yo sé que el cable viene desde acá hasta acá, pero no sé la forma. De hecho, no conozco la forma de todos estos cablecitos, que van a ser todos distintos, porque todos estos cablecitos tienen que tener una longitud que acompañe al cable principal. Y ustedes se dan cuenta intuitivamente que si a este cable le pongo más pesado, la longitud de todos los cables secundarios va a ser distinta, o viceversa. Si a los cables secundarios le pongo más pesado, la longitud del cable principal va a ser distinta, por lo tanto la de todos los cablecitos secundarios va a ser distinta. ¿Está bien lo que digo? ¿Me explico bien o más o menos? ¿Me siguen? Me siguen, quiere decir si me escuchan, ¿eh? Si están por ahí, porque no me dan ni un ok. Capaz que se cortó la comunicación hace 15 minutos, yo me quedé hablando solo. Me ha pasado alguna vez, por eso pregunto. Hablaba y en un momento me escriben por WhatsApp, me dice, Cristian, se cayó la comunicación. ¿Vamos bien? ¿Me explico bien? ¿Me siguen la idea? Yo tengo que hacer esa estructura, pero no conozco la forma. ¿Por qué? Porque esa estructura va a existir para esta forma, que no es una catenaria. Porque la catenaria tiene una condición. Y si los apoyos no son infinitamente rígidos, menos catenaria todavía. Y ya vamos a ver acá. Acá, por ejemplo, arriba. ¿Ustedes creen que ese cable que está ahí es una catenaria? No, ni por casualidad, es un polígono. Probablemente este tramo de cable esté un poquito deformado por peso propio, pero en relación al cambio de forma en los 4 puntos casi ni se aprecia. Y por ejemplo, fíjense acá. Acá hay un cable, ¿lo ven ahí? Cambio totalmente, me voy a una tensomembrana, de una tubería a una tensomembrana. ¿Por qué es interesante pensar en la forma? Ese cable que está acá, ese cablecito que viene por acá, desde esta columna viene hasta acá, está vinculado a una membrana. La membrana tiene que tener un tesadito, tiene que estar estirada. ¿Por qué? Y porque si no queda espantoso, si se arruga, además se acumula agua, además tiene vibraciones y entonces tiene menos vida útil. La membrana, vamos a suponer, como decía Frei Otto, tiene 1 kilonewton por metro de tesado, pero la membrana que ustedes están viendo ahí es totalmente alabeada en 2 direcciones. Por lo tanto, salvo una de esas casualidades de la naturaleza, ese cable ni por aproximación tiene forma de catenaria. Y creo que ni de parábola ni de circunferencia. ¿Qué forma tiene? No me interesa. Me interesa encontrar la forma que me pide el arquitecto o el cliente en un proyecto de arquitectura. ¿Por qué digo no me interesa? Porque, por supuesto, la matemática para todo ingeniero civil es una herramienta fundamental. Hay que conocerla muy bien, hay que practicarla. Álgebra 1, álgebra 2, análisis matemático 1, análisis matemático 2, tenemos que entenderla para poder comprender y poder representar muchos procesos físicos. Pero en este caso de los cables y de la tensomembrana, no me interesa una fórmula, salvo cuando hacíamos un cable en estado de reposo suspendido en los 2 extremos y solo con peso propio, que era una catenaria. ¿Por qué digo que no me interesa la fórmula? No lo tomen a mal. No me interesa la fórmula porque esta forma de ese cable es una condición estructural que depende de los apoyos, depende del tesado de estos cables, del tesado de estos cables, de lo que quiere el arquitecto, de lo que quiere el cliente. Si ese cable está muy recto, va a ser más caro, los anclajes van a ser más caros, y además si ese cable está muy recto, el arquitecto se va a enojar conmigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este tipo de estructuras, o
A mí no me interesa encontrar una fórmula, me interesa encontrar la forma estable para esas condiciones geométricas de apoyos, de cargas y de tesado. ¿Y cómo hago para encontrarlo? Con un proceso iterativo. ¿Cuál utiliza este software? Por ejemplo, si vamos al caso general de la Tenso, el proceso iterativo de fault finding es el desarrollado por el ingeniero Bletzinger en el año 1999, ¿era? Sí, creo que 1999. El proceso de fault finding, que en este caso es un proceso de fault finding estructural, no es solamente geométrico, es el que se aplica en este software, no solamente para una Tenso, sino para este caso de la estructura de la tubería que está colgada, y no solamente está colgada, sino que tiene ese cable para que el viento no la mueva de un lado al otro. Si vamos a una estructura un poquito más compleja, me voy de la Tenso por un instante. Si vamos a una estructura un poquito más compleja de cable como esta, que yo se lo muestro en el RFM5 porque me olvidé de calibrarlo en el 6, pero es lo mismo, se puede hacer exactamente lo mismo. Si nos vamos a esta estructura, fíjense, este puente o pasarela peatonal es un puente que existe en el sur de la India, en la ciudad de Sri Lanka, y es un puente, una pasarela de 30 metros, calculada por un usuario de Dluh. El puente que está a la izquierda, el puente que está a la izquierda es el original. El que está a la derecha, por supuesto, no es el original. Fíjense que el puente que está a la izquierda tiene dos cables principales interiores, dos cables principales exteriores, tiene todas las péndolas, tiene un cable inferior, tiene un tablero metálico que no es infinitamente rígido, un tablero metálico curvo, un tablero que no es infinitamente rígido respecto del sistema de cables. ¿Y por qué les mostramos este ejemplo? Porque como son estructuras que funcionan por forma, lo primero que tengo que hacer es calcular la forma. Y la forma es una condición estructural. Depende de los tesados que yo le dé, depende de las cargas que quiero considerar en la posición forma, en general, por supuesto, el peso propio. Y claro, tengo que aplicar un método iterativo. Lo interesante es que puedo dibujar hoy en día, aplicando el método del ingeniero Bletzinger de Alemania, ingeniero Bletzinger que hace muchos años desarrolló el método de búsqueda de forma que se lo conoce con el método de actualización del sistema de referencia. En realidad el ingeniero Bletzinger lo desarrolló para el cálculo de tensomembranas. Y lo interesante, fíjense, es que yo tengo otra vez, como en el caso de la tubería, tengo la altura del pórtico porque la puedo estimar, sé desde dónde hasta dónde van los cables, yo sé que ese cable va desde el pórtico 1 hasta el pórtico 2, lo que no sé es la forma. Sé que el tablero que quiero hacer es metálico, que tiene unos perfiles metálicos, que tiene unos elementos de rigidez, pero no conozco la forma. Entonces, fíjense, si aplicamos este método de fault finding, que lo vamos a calcular ahora, fíjense en el puente que está a la derecha, que tiene una condición de tesado, que en este caso la pusimos igual al que está a la izquierda. Fíjense si calculamos el fault finding. Fíjense a la izquierda, todos los cables
que ingresamos perfectamente recto, que es una ventaja, y todas las péndolas, todos los cables auxiliares, que eran todos perfectamente iguales, todas las péndolas, si apagamos las carguitas, fíjense que todas las péndolas ahora acompañan al cable principal. ¿Por qué? Porque le pusimos una condición de forefinding, una condición de tesado en el cable principal, en los cables secundarios. Y fíjense lo que pasó con el tablero. El tablero, en este proceso de forefinding, que es un proceso de modificación de la forma hasta encontrar el equilibrio para esa geometría, para esas cargas, para esas condiciones de tesado o de búsqueda de forma, porque como condición de búsqueda de forma le podemos dar una flecha. Fíjense que el método forefinding encontró la forma. Vamos a quedarnos por un instante con este. Encontró la forma. Fíjense qué interesante, acá si vemos el puente de costadito y le quitamos la perspectiva, fíjense que este pórtico se inclinó. Y mucha gente nos pregunta en este evento, mira, se deformó el pórtico. Y no se deformó el pórtico. Esa es la forma de esa pasarela para esas cargas, esos apoyos, esas condiciones de forma y esa geometría. Eso no es deformada, es forma. Entonces muchas veces la gente nos dice, bueno, pero yo no quiero que el pórtico me quede inclinado. Bueno, de hecho hay algunos que están inclinados en su posición forma. Bueno, si no querés que quede inclinado, tendrás que poner más tesado de este lado, o tendrás que poner menos tesado de este, o tendrás que cambiar las condiciones de apoyo, o probablemente lo podés dibujar inclinado inicialmente, no sé. En realidad jugás con el tesado también, ¿no? O podés poner más cables. Lo interesante es que lo que acabamos de ver es proceso de forma. Y entonces uno muchas veces dice, y bueno, ¿cuál es la deformada? Bueno, una vez que tenemos la forma, me puedo posicionar en un estado de carga y entonces ahora sí calculo la deformada. La deformada, fíjense que es una resolución con incrementos de carga. ¿Por qué? Y porque no se cumple el principio de superposición. Entonces no puedo sumar. Y además la estructura, en cada pedacito de carga o en cada incrementito de carga, la estructura va cambiando. Porque va cambiando la forma. Porque es un modelo para grandes desplazamientos. Porque no se cumple la linealidad estática ni la cinemática. Por eso es un modelo con incrementos de carga y modelos iterativos. Y fíjense, ahí podemos ver, ahora sí vemos la forma y la deformada juntas, pero lo primero que calculamos es la forma. Fíjense, ahora vamos a ver el esquema. Bueno, se demora un poquito la deformada ahí. Ahí está. Ahí pueden ver la distancia entre la forma y la deformada. Bueno, obviamente que cuando tenemos este proceso de forefinding, fíjense que lo interesante es nos permiten ver ahora, por supuesto, las fuerzas internas, las fuerzas axiles a la izquierda, pero también podemos ver, por ejemplo, fíjense acá, si nos ubicamos en el caso de forefinding, podemos ver, fíjense lo que dice aquí a la izquierda, longitud del cable sin tensión. Si yo me quedo con uno solito, por ejemplo, un cable principal para que se vea, fíjense que la longitud del cable es de 30,18 metros y la longitud
horizontal, que era la distancia entre los puntos, la distancia horizontal entre los puntos donde iba conectado el cable, era exactamente de 30 metros. Bueno, pero podemos ver la longitud sin tensión, sin esfuerzo de tracción, 30,18. Y si yo muestro la longitud con tensión, dice 30,18,8. 30,18,2. Fíjense acá. 18,2 centímetros después de los 30. 18,8. ¿Y cuál es la diferencia entre 30 metros, 182, 30 metros, 188? La diferencia es la deformación o alargamiento del cable cuando se tracciona. Bueno, lo interesante es que podemos tener las longitudes físicas que necesitamos de ese cable. De hecho, acá tienen las longitudes. Fíjense, si nos quedamos otra vez con la pasarela y nos ponemos de costadito y nos quedamos, apagamos la perspectiva, nos quedamos solo con los cables secundarios y nos quedamos con una mitad. Además, fíjense, los cables están inclinados, por lo tanto, si están inclinados, la fórmula de la catenaria no es válida. Y fíjense ahí, tenemos las longitudes que antes se veían todas iguales en relación a la de 30 metros, por eso me quedaban los colores igualitos, ahora se ven todos distintos. ¿Por qué? Y porque esta péndola que está acá tiene 2,3 metros y esta que está acá tiene 5. Por lo tanto, tengo las dimensiones reales del cable en la posición form. Bueno, este es un ejemplo más interesante para el cálculo. Vamos a otro ejemplo. Claro, este problema de los cables se complica cuando agregamos un elemento que también funciona solo en tracción, que no resiste flexión, no resiste corte, no resiste compresión, que solo tiene capacidad en tensión, que es la membrana, que coexiste, como les mostraba recién, la membrana, que es totalmente alabeada, con el cable. Y la membrana tiene una condición que tiene que ver con la durabilidad, con la estética y con la forma, que es la condición de tesado. Claro, pero la membrana es un elemento bidimensional. En el cable es un poco más sencillo porque es unidimensional. Pero claro, fíjense en este cable, por ejemplo, que está vinculado también a esta membrana y a esta membrana. Y ustedes se dan cuenta que la forma de este cable depende cuánto tesado tengamos acá y cuánta altura. ¿A qué altura nos pidió el arquitecto todos estos elementos? Bueno, hagamos un ejemplito con la tensomembrana, incluyendo cables, que está bueno. A este lo vamos a dejar por ahí esperando. Y podemos hacer un ejercicio por acá. Y para compartir con ustedes no solamente el tema de la tensomembrana, vamos a hacer un ejemplo con un bloque paramétrico. Para no perder tiempo en modelo ahora, que no se haga tan larga la charla, que ya tenemos que ir terminando en un ratito, vamos a hacer un ejemplo de una tenso usando el concepto de familias estructurales. En este software podemos crear bloques. De hecho, los bloques se generan como cualquier estructura. Los bloques o familias, en realidad, hoy funcionan como familias ya, no solamente como bloque. Esos bloques pueden ser paramétricos. Entonces ustedes pueden hacer una estructura, la parametrizan, que se puede hacer aquí mismo, que es muy fácil. No voy a hacer el ejercicio ahora porque no aporta mucho. Es simplemente generar la estructura, generar unos parámetros, se relacionan los parámetros y después cuando cambie los parámetros cambia la estructura.
Eso se llama parametrizar. Y ese elemento paramétrico, fíjense, se puede guardar por acá. Se puede guardar en una biblioteca que además este software ya tiene, fíjense, ya tiene 800, más de 800 bloques incorporados en su versión más básica, muchos de esos con tensos, con cables, pero también tanques, depósitos, partes de edificios, partes de vivienda, escaleras, rampas, estructuras de hierro circular macizo, placas, estratos de suelo, estructuras de todo tipo, en definitiva, plegados, cáscaras, láminas, naves industriales de concreto, acero, madera, pórticos, vigas reticuladas. Bueno, estos bloques o familias fueron creados por algún ingeniero de Drupal, algunos los hacemos nosotros. Nosotros hoy en día hemos hecho más de 250 familias estructurales, y lo interesante es que la familia o el bloque, estos son todos bloquecitos que ahora lo van a ver en acción, no solamente es un bloque geométrico, como hacíamos en AutoCAD, sino que es un bloque geométrico, estructural, puede tener cotas, puede tener comentarios, materiales, procedimientos de cálculo de cualquier país. Entonces, fíjense, yo puedo tomar un bloque de una tenso, por ejemplo, no sé, esta que es la misma que estaba usando recién, ¿eh? Ahí tengo las características de este bloque. Esto que está acá es una familia estructural, y todas las demás también, por supuesto. ¿Cuál es la ventaja? Esta familia, además de ser estructural, es paramétrica, es decir, su geometría está relacionada con parámetros. Fíjense que ahí ya me dice que esa tenso pesa 1,2 toneladas, tiene 45 nodos, 53 líneas, 37 elementos barra, 10 superficies, un caso de carga. Y entonces fíjense, ¿qué pasó? Se quedó congelado. Ahí, cuando yo selecciono la familia, exactamente igual como hacía cuando seleccionaba en AutoCAD un bloque, lo interesante es que ahora puedo venir acá y le puedo cambiar las dimensiones. Y esto está hecho por un usuario de Drupal, y ustedes pueden hacer lo mismo para una tenso, para un edificio. Vamos a corregir un poco acá las secciones, vamos a ponerle cable, lo que es cable, se puede seleccionar de una base de datos, se puede cargar uno propio. Entonces fíjense cómo vamos cambiando, le aplico el elemento cable, le cambio la geometría, vuelvo a 9.5 metros, por ejemplo. ¿Ven? Es un bloque paramétrico, y todos los parámetros fueron creados por alguien que sabe usar RPM. Y lo interesante es que el usuario puede hacer lo mismo. Inclusive pueden cambiar aquí abajo las condiciones de tesado, pueden cambiar casos de carga, pueden ya definir, por ejemplo, este caso de carga para un caso de for finding, le podemos llamar forma 1. Y lo interesante es que este bloque se va a insertar como se hace en Revit, por ejemplo, y va a quedar guardadito en el modelo, y si yo me equivoco, ahora vamos a ver, lo puedo volver a cambiar. Acá pueden cambiar todas las condiciones de forma, todas las secciones, cambiar los materiales, los tipos de apoyo. Insisto, ¿cómo se hace este bloque? Es una estructura común y corriente que la pueden modelar en este software, lo vinculan con algunos parámetros, lo que ustedes quieran, y esto lo hace el programa, esta ventana de administración del bloque. Cuando le doy OK, fíjense, tengo la tenso terminada. Entonces, por ejemplo, puedo venir por acá y le puedo decir, bueno, a ver, vamos a poner un filtro, mostrame los elementos tipo cable. Mostrame los elementos cable. Ahí tengo las cargas. Le voy a cambiar la condición de tesado. Por ejemplo, le voy a decir, voy a editar esas cargas de tesado que no me gustan. Le voy a decir, bueno, ponele por experiencia, ponele 10 kilonewton para empezar. Entonces le doy un tesado, dejo el otro tesado que ya venía cargado, muestro toda la estructura,
Y claro, si apago las cargas para que ustedes lo vean mejor y ponemos la perspectiva para que se vea más lindo, claro, una tensomembrana no la vamos a hacer así. Fíjense, este cable no queda horizontal, este cable no queda perfectamente recto, la membrana no queda perfectamente recta, estos son casi prismas rectos. Entonces, ¿qué hago? Calculamos el proceso de fault finding. Fíjense, calculamos el fault finding. Primero la forma, después la deformada. Lo interesante es que este método de fault finding que yo ahora estoy aplicando a una estructura de cables y que además tiene membranas porque es una tenso, y ahí ya tenemos la forma. No importa que lo veamos por colores, esa es la forma. Por supuesto, pueden modificar todos los mallados de elementos finitos. Yo les apago la deformada y les pongo el modelo sólido que se llama, y apago el mallado de elementos finitos, y esta que está acá es la forma. Ustedes deben estar pensando, bueno, ¿cuál es la deformada? Y le pongo una carga y calculo la deformada. ¿Por qué? Porque ya tengo la forma. Y si no me gusta esta forma, bueno, puedo cambiar las condiciones de tesado. Y si me llama el cliente y me dice que cambió la dimensión, que ahora es de 7 por 7 metros, bueno, como esto es una familia, si bien podría modificar acá, por supuesto, puedo venir acá a modificar las dimensiones, porque también puedo ver la posición original. ¿Ven? Yo puedo tomar estos elementos, botón derecho, mover, girar, simetría, achaflanar la estructura, utilizar la herramienta offset, pero en realidad, como esto es una familia, vengo por acá, edito la familia y le digo, mirá, me llamó el cliente y me dijo que ahora es de 7 por 7. Le puedo cambiar también la dimensión S, que es la longitud de cada conito, con eso alcanza, ¿ven? Ahí cambié las dimensiones. Le doy OK, cambio las dimensiones, vuelvo por acá a activar los elementos cable, aplico una capa o layer, este programa trabaja con el concepto de capas o layers, y fíjense, le edito por acá y le pongo un tesado, que puede ser una flecha, porque para este tipo de estructura las tensomembranas muchas veces necesito como dato de entrada poner una flecha, porque el arquitecto me dice que quiere que el perímetro de toda la tenso tenga 10% de flecha. Por eso fíjense que como condición de fault finding le puedo dar una condición geométrica, que puede ser una longitud final, una flecha vertical, una flecha en el punto más bajo. En este caso yo le doy un tesado para hacer más rapidito. Ahora la tenso tiene 7 por 7, ahora apago las cargas y ahora calculo la forma otra vez. Lo interesante es que en este software puedo calcular la estructura, la cimentación, todo en un mismo entorno, ya sea utilizando el concepto de familias o no. Ven, ahora tengo una nueva tenso. Una tenso que antes tenía 10 por 10, ahora tiene 7 por 7. Y si no me gusta esta curva que tiene acá la tenso, bueno, si no me gusta, cambio la condición de tesado de ese cable. Fíjense, por ejemplo, si activamos las fuerzas internas, podemos ver todo lo que está en tracción, todo lo que está en compresión, es decir, hacer el análisis, también el diseño de la estructura. Fíjense, si venimos por acá, podemos poner también aquí en barras los diagramas de esta manera. Por supuesto, también me interesa ver los esfuerzos. Hay que ajustar los ejes locales están mal ahí, hay que ajustarlos. Y también, fíjense, podemos ver tensiones, porque seguramente ustedes deben estar pensando, ¿y cómo se diseñan los cables? ¿Se aplica una fórmula de la ISC? No, los cables se diseñan con la carga mínima de rotura dividido en coeficiente de seguridad. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, puedo venir acá, le digo al programa que me deje activos solo los cables y le digo por acá que me muestre
en el análisis estático, por ejemplo, que me muestre resultados en barras, fuerzas internas, y puedo ver inclusive una envolvente. Entonces puedo diseñar los cables, porque se diseñan mediante comparación. ¿Y cómo se diseña la membrana? Y la membrana también. No se aplica una fórmula de la ISC. El dato que yo tengo de la membrana, fíjense acá a la derecha, es la fuerza de tracción, tensiones principales, por ejemplo. ¿Qué otro dato? Y eso se compara con la resistencia a tracción que nos tiene que dar el fabricante, que tuvo que haber hecho ensayos a tracción de su lona, de su tela, de su lienzo. Otro dato interesante, en este caso no tiene tanto que ver con los cables, en las tensomembranas es importante conocer la pendiente o las condiciones de forma, se le dice también, fíjense por acá, la inclinación. ¿Por qué es importante conocer la inclinación? Y porque fíjense que acá, en el sector que está en rojo, oscuro, tengo 68 grados de pendiente. Bueno, ahí no va a tener nieve, no va a tener granizo, no va a tener carga viva. Pero fíjense que en esta parte de acá tengo una pendiente de 1 grado. Bueno, en esta zona voy a tener más carga viva que en esta que voy a tener menos carga viva. De hecho, este programa permite ingresar cargas distintas para distintos sectores de una tenso. Inclusive, en estas estructuras tipo tenso, que también son estructuras de cables, tenemos que tener cuidado porque acá se acumula agua. Bueno, tenemos que tratar de que la forma no permita la acumulación de agua. Y si no queda otra, bueno, tendremos que verificar la tenso con la acumulación de agua, que de hecho en este software se puede. Bueno, y por último les muestro, fíjense por acá, si voy al modelo que ya tengo terminado, en este modelito de acá que es una estructura de cables, es una estructura de membranas, que como les decía puedo ver la forma original. Esa es una forma media rara porque le puse una carga viva muy elevada. Fíjense que también podemos hacer el diseño de elementos. Podemos venir por acá en la tenso. Además de activar la fuerza que yo les mostraba, podemos venir al diseño de acero y podemos ver todos los chequeos. Por ejemplo, si yo me quedo con esta columna solita, apago el resto, fíjense, si yo me quedo con esa columna, observo los chequeos de esa columna. Diseño por flexión. Por supuesto, puedo usar el método de imperfecciones, el método de pandeo mediante método de imperfecciones, el método directo. Hoy en día en este programa se incorporan las cargas nocionales, además de las imperfecciones locales y globales, pero ya tengo todo el chequeo de acero y con un doble clic puedo ver todas las fórmulas, puedo chequear, a ver, flexión en el eje Y, flexión en el eje Z, pandeo, resistencia nominal a corte. Entonces puedo chequear y también, fíjense, podemos chequear todas las tensiones o esfuerzos, se dice en México, y tengo todo el chequeo completo, fíjense por acá, de la sección. También se hace una discretización de la sección por elementos finitos. Tengo las fórmulas en español y así puedo hacerlo para toda la estructura. Y en realidad lo puedo aplicar para una estructura de acero, de madera. Acá podríamos haber puesto mampostería, madera, concreto. Y bueno, por último, y con esto cerramos esta introducción rápida al cálculo de estructuras de cable, y me voy a tomar unos mates abajo. Fíjense que abajo a la izquierda, fíjense acá, este programa trabaja con el concepto de espacio-papel. Es decir, es un programa de análisis y diseño estructural para todo tipo de estructuras. En este entorno puedo diseñar una presa, un edificio, una casa o una tensomembrana. No tengo que cambiar de software. Pero además, fíjense, abajo a la izquierda yo tengo 2 documentos preparados. El usuario acá puede preparar todos los documentos que quiera. Pueden hacer planos, pueden hacer memoria. Yo hice 2
para que ustedes los conozcan. Y lo interesante es que esos documentos funcionan con el mismo concepto de espacio-papel. El mismo concepto de espacio-papel que se utilizaba en AutoCAD, ¿se acuerdan? Bueno, que de hecho utilizamos todavía, ¿no? El mismo concepto de espacio-papel de AutoCAD, pero para un software de análisis estructural. Entonces, fíjense, yo preparé una lámina y una memoria. Ustedes pueden hacer 18 láminas distintas con cualquier tamaño de hoja. Yo les muestro simplemente para que vean el resultado de una memoria y de una lámina. Entonces, fíjense, este es el espacio papel de este software. En este caso, la memoria es totalmente libre. Yo le puse algunas imágenes arriba, le puse algunas imágenes de carga, tiene un generador automático, la memoria se puede hacer manualmente, pueden incorporar todos los resultados que necesiten, el proceso de cálculo de acero, de concreto, de madera. Fíjense que es una memoria muy estética, por lo menos a mi gusto, es una memoria muy estética, totalmente en español, es totalmente libre, eso es lo interesante. ¿A qué me refiero con libre? Que esta imagen que está acá la puse yo a mi gusto, y lo más interesante es que no es una imagen copiada y pegada. Esto que ustedes ven acá es una vista del modelo. Es decir, que si yo corro el espacio papel, me llama por teléfono el cliente y me pide elevar la altura de esos dos conitos, yo puedo modificarlo manualmente, selecciono, muevo, copio, lo que sea, o desde la tabla, o también puedo venir por acá y modificar el bloque o familia, lo modifico y cuando vengo a la lámina, a la memoria, ya está completamente actualizada. Es decir, es una memoria que interactúa con el modelo y ustedes le pueden pedir la variedad y la cantidad de resultados que quieran. Yo acá puse los diagramas de fuerzas internas, puse resultados en las membranas, todo esto está completamente en español. También le puse algunas formulitas para que la gente vea, se puede poner un logo. Todo esto lo hizo automático el software. Yo elijo lo que quiero documentar, ¿eh? Bueno, y así como hago una memoria que puede ser tan completa, tan larga o tan corta como uno quiera, con tantos gráficos como uno quiera. Yo arriba le puse 2 y algunas descargas, pero pueden poner 18 imágenes distintas, pueden poner imágenes con escala, escala de acotación, escala de texto, tamaño de texto. Y además, fíjense, si vamos al programa, también, además de memorias, puedo generar unos muy buenos planos. Yo acá generé una lámina con 4 ventanas. Ustedes pueden hacer 18 láminas con 4 ventanas o una lámina con 18 ventanas. ¿Me explico la idea? Es decir, trabajan con el concepto de layout, presentación, espacio, papel de AutoCAD en un software de análisis estructural. La diferencia es que como este es un software de análisis estructural, además de las láminas, también tenemos la memoria de cálculo, que como les decía, es completamente en español, con una muy buena estética, muy ordenada, con un índice automático. Y si me llama el cliente y me dice, che, ¿podemos hacerlo un poquito más corta la memoria? Y le digo, bueno, quédate tranquilo, vengo por acá y le digo, a ver, vamos a sacar, por ejemplo, esfuerzos internos. Las deformaciones, elijo 2 nudos, no necesito de todos. Hago botón derecho, hago editar y quito elementos, ¿ven? Quito selección, elijo las partes de la memoria, inclusive puedo quitar esfuerzos. Si no me interesa momento, corte, lo saco y la memoria es automatizada. Y también las láminas. De hecho, fíjense, por ejemplo, si el cliente me dice, che, está completa la lámina, ¿no me la podrías mandar en blanco y negro? Sí, cómo no.
aguardá, no me cortes. Hago botón derecho, le digo clonar la lámina, fíjense, clonamos la lámina y le digo propiedades y le digo hacela en blanco y negro. Entonces le puedo mandar 2 láminas al precio de una. Cuando uno puede hacer las cosas rápido y además conectado con el modelo, es decir, si cambio el modelo, cambian todas las láminas y todas las memorias, eso ahorra mucho tiempo, eso reduce la cantidad de errores, eso nos permite trabajar más tranquilos, y no sé por qué no cambió de color, a ver, eso nos permite darle una respuesta más rápida a nuestro cliente, y claro, cuando el cliente, ustedes saben, cuando el cliente recibe una respuesta rápida, certera, veloz, eficiente, se queda contento, tranquilo, nos va a recomendar con otros profesionales, etc. Y no me quiere cambiar de color. A ver qué pasa. Tendría que haber cambiado inmediatamente. Ah, perdón, está trabajando ahí. Fíjense, estaba guardando. Ahí está, ahora sí cambió de color. Fíjense cómo tenemos 2 láminas, 2 planitos al precio de uno. Repito, yo acá hice 2 láminas con 4 viewport. Ustedes pueden hacer 4 láminas con 2 viewport. O pueden hacer una lámina con 2 viewport, una con 18, una con 5. Es decir, funciona con el concepto de espacio-papel. Y si suena el teléfono otra vez y el cliente me dice, no te enojas, Cristian, podemos poner estos 2 apoyos 20 centímetros más atrás, no es mucho. Tenemos la tranquilidad, la seguridad, la confianza y la efectividad de que si yo cambio esos apoyos, estas láminas se actualizaron y estas memorias se actualizaron completamente. Bueno, esperamos que les haya servido el seminario.